Tonight Podcast. Bienvenidos a la cuarta temporada del Tonight Podcast. En esta cuarta temporada, ya saben que a nosotros nos gusta renovarnos, nos gusta ser creativos y encontrar formas nuevas de platicarles cosas, y justo en eso va a radicar esta cuarta temporada, porque saben que nos encanta contar historias, pero también nos gusta pues ver el fondo, ¿no?, de las cosas, ver el detrás de cámaras, saber dar a conocer esos detalles ocultos tras bambalinas. Y pues muchos de esos detalles ocultos no solo están del lado de los cómics, como lo hemos estado haciendo, que ya hablamos de los autores que hacen estas historias en los cómics. Pues ahora vamos a hacer lo mismo, pero con las celebridades, con la gente que está detrás de cámaras en el cine, con actores, con directores. Así que pues esperen programas bien interesantes acerca de personajes, de actores, de músicos. Están quedando episodios muy bonitos y pues pronto los van a escuchar por aquí. También van a escuchar a nuevos colaboradores en el Tonight Podcast. Y no solo eso, también van a escuchar que varían un poco los programas. Ahora vamos a tener un formato nuevo. Ni tan nuevo, más o menos ya lo hemos estado utilizando, pero pues esperemos que todos estos cambiecitos sean de su agrado. Nosotros lo hacemos para que la estructura del podcast pues sea más ágil, sea más dinámica, y pues para que se diviertan más. Finalmente es entretenimiento, es algo que a nosotros nos gusta hacer y nos da mucho gusto que a ustedes les guste. Valga la redundancia fonética de tanta palabra similar. Hay un país lleno de soñadores entre el Bravo y el Usumacinta, que un día decidieron viajar más allá de la Tierra para conocer las estrellas y enfrentar con valor nuevos retos, para vencer sus limitaciones y convertirse en leyendas. Un país donde los astronautas del futuro son llamados mexicanos. Astronautas mexicanos. Buenas noches, amigos, o buenas tardes, o buenos días, dependiendo la hora en la que nos estén escuchando. Bienvenidos a la cuarta temporada del Tonight Podcast. Y vamos a abrir fuerte, vamos a abrir con un episodio dedicado a Jim Lee. Gran artista, gran autor, y para ello me va a estar acompañando Mauricio Rodríguez. ¿Qué tal? Hola, Miguel. Buen día. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Súper. Aquí emocionado de hablar de uno de los autores que me parece pues más importantes, ¿no?, de la escena comiquera, de alguna manera un parteaguas del cómic comercial, ¿no? Fíjate que sí tiene toda una historia, y aparte es una historia que a nosotros como lectores nos tocó, a ti y a mí, porque éramos adolescentes cuando fue el gran boom. Sí. De Jim Lee. En general, ¿qué te parece su trazo? ¿Qué te parece el trabajo de él? Pues en general me parece un buen artista. Siento que ha ganado más, conforme ha ganado más fans o ha ganado más fama. Siento que se ha ido como perdiendo calidad narrativa, pero ganando en técnica. O sea, creo que experimenta un poco más con su dibujo ahora, ya con un estilo mucho más maduro, si tú quieres decirle así, pero sí siento que ya no está tan preocupado por la narrativa o por la digamos, por el manejo secuencial como en un inicio, ¿no? Fíjate que yo tengo sentimientos encontrados con Jim Lee, porque por un lado hay trabajos de él que me gustan muchísimo, pero por otro lado en su faceta de editor no me gusta nada de lo que hace. A veces él es muy activo en redes sociales, a veces sube unos dibujos increíbles, que dices, órale, qué padre le quedó. Y a veces ves portadas, por ejemplo la portada que hizo para el Action Comics 1000, donde Superman le puso una cabeza enorme y un cuerpo que como que, o sea, la cabeza no va con ese cuerpo y así bien simple. Y dices, pues es que es Jim Lee tiene nivel, ¿no? Él puede hacerlo mejor.
Como que, así como que le dijeron, es que ya nos habías dicho que la portada la ibas a tener para el domingo. Y era sábado en la noche y dice, ahorita la hago. Y le salió eso. No sé, te digo que tengo mis sentimientos encontrados porque hay trabajos que me gustan mucho. Hay cómics que me encantan de Jim Lee, portadas excelentes. Y hay otras cosas que dices... Sí. Pero ahorita lo vamos a ir platicando. Pero eso sí tiene algún sentido, ¿no? O sea, la mayoría de los artistas, cuando llegan a su zona de confort, esa en la cual se vuelven superestrellas, te resuelven unos dibujos de forma muy muy rápida y muy simple, ¿no? Cuando están comenzando, muchas veces muestran como mayor compromiso con la página, ¿no? O sea, siento que he visto algunos dibujos tanto detallados como simples en épocas tempranas de Jim Lee, que tienen una propuesta o una composición mucho más interesante que muchas de las que ocupa actualmente, ¿no? Ahora que salió el último trabajo de Dark Knight, escrito por Miller y dibujado por Kubert, él realizó portadas alternativas. Y bueno, cabe decir que aquí en México se imprimieron varias portadas alternativas de cada número, una hecha por el propio Miller, otra por Jim Lee, otra más de Kubert y a lo mejor una cuarta o quinta de autores varios, ¿no? Sí, siempre que tenía yo que escoger qué portada comprar, curiosamente no elegía la de Jim Lee, pero era porque me parecía que le faltaba contundencia al momento de expresarse o en la composición de la obra de la portada, cosa que por ejemplo en el caso de Andy Kubert, pues sí era como mucho más contundente, la idea era mucho mejor ejemplificada, el manejo de blancos y oscuros era mucho más, profundizaba mucho más que el dibujo de Jim Lee, que prácticamente parecían dibujos hipercargados de detalles con poco significado para mí, ¿no? Pues es que lo dijiste bien, está en una zona de confort y aparte Jim Lee tiene esto de que tiene ya como sus poses registradas de Jim Lee. Piensas en un dibujo de Jim Lee y ese es así el superhéroe así como que en 3/4, como con los brazos así, con los puños levantados. Y las piernillas, hay una que está un poquillo recta y una que está así como dobladita. Incluso esa misma pose la hace cuando hace personajes de perfil. Y si te vas a buscar así imágenes de Jim Lee, vas a encontrar que, no sé, el 60, el 70% es esa pose. Y en las chicas, es así que igual, como de 3/4, la nalguilla parada, una pierna doblada y la otra estirada. Y de nuevo, ¿no? Buscas imágenes de chicas de Jim Lee y es la misma pose. Y como que se ha quedado ahí, no ha buscado... Como otros dibujantes, como bien lo acabas de decir, como Andy Kubert, como por decir de los recientes, como Coipel o como Immonen, que ves a sus personajes y los ves de viñeta a viñeta o en portadas y todo es distinto, ¿no? Todo varía, hay una propuesta. Y con Jim Lee como que se ha quedado ahí en su zona de confort, lo dijiste muy bien. ¿Qué te parece si vamos platicando su vida y vamos hablando de sus cómics, así como hemos hecho siempre con los otros autores? Ok. ¿Te parece bien? Me parece fantástico. Jim Lee nace en el 64, el 11 de agosto, en Corea. Él es de Seúl, de Corea del Sur, y se va a Estados Unidos bien chavito. Vive allá toda su vida. Por eso, cuando era niño, pues hablaba coreano, ¿no? Es su primer lengua. Y ya después, estando en Estados Unidos, pues ya se va haciendo con el inglés. Hasta que empieza a estudiar en la Universidad de Princeton y se gradúa como psicólogo. Porque su papá parece que era médico y pues era como que quería, ¿no? Que siguiera la tradición familiar, pero pues él se graduó en psicología a mediados de los 80s. Y en esa época justo es cuando empieza su incursión en los cómics. Él empieza entintando un cómic que se llamó el Samurai Santa número 1, que si buscan imágenes en internet se ve vaciado. Ya se empieza a ver el estilillo ahí de Jim Lee, ahí está entintando. Y eso lo llevó a que los agentes de Marvel lo vieran y lo agarraran como dibujante. Y empieza a hacer Alpha Flight y Punisher War Journal. Y aquí es donde te pregunto, Mauricio, ¿tú llegaste a leer esos primigenios trabajos de Jim Lee en Alpha Flight y en Punisher? En Punisher sí. Alpha Flight, sí me tocó ver un par de cómics, pero efectivamente su estilo todavía no maduraba. Creo que sí, sí hay algo en las poses que te dicen sí es Jim Lee. Jugaba más con los claros y oscuros, pero
todavía no tenía este estilo de entrecruzar líneas en demasía, ¿no? Ajá. Realmente el primer trabajo que yo diría que para mí fue muy interesante ver de Jim Lee fue una historia corta que hizo para X-Men Classic. Espérate, ahorita vamos para allá. Pero de Punisher War Journal, ¿no te acuerdas de nada? ¿Algo que quieras comentar? No. De hecho, sí se ve el dibujo en esos cómics, tanto en Alpha Flight como en Punisher, sí se veían pues de alguien que comienza en el campo de los cómics, no se veía tan profesional. Inclusive en Alpha Flight hay trabajos de Mignola, que creador de Hellboy, uh-huh, que tampoco tenían la calidad con la que nosotros estamos acostumbrados a ver. Ese título fue catapulta de varios pues de algunos talentos que después darían mucho de qué hablar. De jóvenes promesas. Sí. Pues fíjate que fue, como dices muy bien, ahí en Punisher War Journal, si ven así ilustraciones de ese cómic, pues el estilo de Jim Lee sí se llega a ver ahí, pero todavía no es tan reconocible, como que todavía apenas estaba madurando. Ya empezaba a narrar bien, porque Jim Lee siempre ha sido buen narrador, pero sí todavía no tiene esa característica que tiene su trazo, muy que ahora lo ves y enseguida das, es un dibujo de Jim Lee. En ese tiempo no. Hacia finales de los 80s, él empezó a trabajar codo a codo con Marc Silvestri. Marc Silvestri estaba en Uncanny X-Men, y pues de eso que los dibujantes de repente se tienen que ir de vacaciones, o de repente pues se atrasan, ¿no?, en las revistas, o algo pasa y tienen que poner otro dibujante que los apoye en lo que regresa el dibujante regular. Y entre los números de los 250 al 58 entra Jim Lee para ayudar a Silvestri. Y ahí se van compaginando hasta llegar a los 90, en toda esa época, y se empezó a hacer muy popular Jim Lee. Por cierto, fue la primera vez que empezó a trabajar con Scott Williams, con quien sería su más cercano y añejo colaborador. Y creo que es donde me ibas a platicar, ¿no, Mauricio? De esos primeros trabajos. Es que en realidad Jim Lee, antes de pasar al título de Uncanny X-Men, lo primero que hizo con el tema de X-Men fue una historia corta para X-Men Classic. X-Men Classic era un título que reimprimía los Uncanny X-Men, principalmente escritos por Claremont, Cockrum y John Byrne. Esos cómics, para hacerlos atractivos a viejos lectores, después de las reimpresiones, además de que aumentaban algunas páginas pocas dentro de la misma historia, hacían una historia corta al final, que en un inicio eran escritas por Claremont y dibujadas por un artista llamado, si mal no me acuerdo, se apellida Bolton, porque creo que es John Bolton, que después se convertiría en un pintor muy interesante, y que haría algunos trabajos con Batman bastante decentes. Pero bueno, posteriormente comenzaron a rotar varios artistas, y entre ellos hubo una historia corta de Jim Lee, que el tema era, si mal no me acuerdo, Ororo va caminando por la calle, se encuentra con un indigente, y pues digamos que lo trata en forma despectiva, sin saber que esta persona era un mutante. Entonces, así en 8 páginas te resuelve Claremont y Jim Lee una historia en donde este mutante hace escoger entre Aurora, entre salvar a uno de sus dos compañeros, Wolverine o Coloso. Ororo se decanta por Coloso, pensando que Wolverine tendría mayor probabilidad de vivir debido a su factor de curación, y el desenlace de la historia pues es que finalmente crea como una especie de separación entre estos 3 mutantes. El cómic ya deja entrever un Jim Lee con un talento para la narración muy bueno, muy destacable.
si bien mencionas, es cuando conoce a Scott Williams, que comienza como a experimentar con este asunto de las líneas entrecruzadas, ¿no? A dar volumen con líneas entrecruzadas, y eso sería el estilo que definiría la carrera tanto de Scott Williams como de Jim Lee, que inclusive... Bueno, que te voy a decir, yo tengo una sospecha, porque ya ves que estaban trabajando, el dibujante principal, de hecho, era Silvestri, en Uncanny, en esa época. Y Silvestri, porque todo el mundo le atribuye los famosos achurados, las famosas rayitas a Jim Lee con Scott Williams, pero en realidad Silvestri era el que hacía los achurados. Él es el que inició ese tipo de trazo, de entrecruzar las líneas, eso le llamamos achurados, los dibujantes, en poner líneas en degradado, o sea, líneas así, rayitas, que se van uniendo o se van abriendo, ¿no? Y crean sombras, crean efectos, crean texturas también. Y él lo hace magistralmente, Silvestri, y me imagino que habrá sido alguna indicación del editor, no sé quién sería, si era Bob Harras o quién era el editor en esa época, que siempre buscan, como trata de mantener el estilo que ya se tiene en la revista, porque él es el que nos está funcionando. Porque si se fijan, el trabajo previo de Jim Lee en Punisher no tiene nada que ver, o sea, no había achurados, no había rayitas, ¿no? El sombreado era como más clásico. Pero fíjate y que... aquí es cuando agarra las rayitas. Sí, dime, Mauricio. Algo ahí de cierto en eso que mencionas, pero fíjate que el trabajo de Silvestri que yo le conocía en ese entonces era mucho más elástico. Los personajes, había como más influencia de un John Buscema, por ejemplo, para Silvestri, que todo el asunto de las líneas. Yo creo, no sé si decirlo de esta manera, pero en ese entonces ellos eran como una especie como de colectivo, ¿no? De alguna manera eran amigos, se mostraban sus trabajos, y yo creo que se fue desarrollando ese estilo para ambos, y principalmente para Jim Lee, porque por ejemplo esos trabajos que posteriormente hacía Marc Silvestri en Cyberforce, tenían todo el estilo de achurado que caracteriza a Jim Lee, pero que sin embargo años antes Silvestri no mostraba en Spider-Man. Hay un par por ahí números de Spider-Man que hizo Silvestri, inclusive los inicios de X-Factor, dibujados por Silvestri también. El asunto de las líneas entrecruzadas no aparece ahí tampoco. Ahí hay un rollo como más de dibujo tradicional, como ya mencioné, con reminiscencias claras a Buscema, por ejemplo. Mauricio, ¿y tú como dibujante cómo ves eso de las famosas, este estilo de las rayitas y de los achurados? Porque pues es una trampilla, o sea, son truquitos que hay en el dibujo para a lo mejor acabar más rápido. Pues, pero no sé, o sea, me gustaría saber tu opinión porque tú eres dibujante. Es que mira, sí es se puede considerar como trampa, ¿no? Pero la realidad es que no es el hecho de que sea trampa, sino como ayudó a definir un estilo, porque achurados pues realmente es una herramienta que cualquier dibujante tiene, ¿no? Pero de alguna manera Jim Lee como que supo utilizar distintas técnicas para irlas complementando con su narración visual. De hecho, este rollo de dibujar como a línea muy delgada y como hacer como un efecto como si los personajes fueran etéreos, también fue un rollo muy de Jim Lee, que después uno de sus personajes en Wildcat estaba diseñado pues con este rollo así de utilizar líneas aparentando que era metal, por ejemplo, ¿no? También muy de Jim Lee, ¿no? Entonces, pues esas líneas siempre han existido, ¿no? Pero que alguien las ocupara de esa manera para representar el metal, bueno, no cualquiera, ¿no? O sea, con distintas técnicas puedes dibujar nubes, y es increíble cómo, habiendo tantos artistas, pues cada quien tiene su estilo de hacer nubes, a pesar de que pues, ¿cómo es posible, diría uno, que habiendo una cantidad limitada de técnicas, haya tanto artista con un estilo propio que utiliza estas, ¿no? Definitivamente se debe a la inteligencia con la que cada artista aplica o juxtapone estas técnicas.
Fíjate que acabas de dar con otro tema muy interesante que viene muy bien mencionarlo en este momento, porque fue cuando Jim Lee se hizo muy, muy popular en Marvel. Fue cuando empezó a repuntar, era el artista hot del momento. Todo el mundo quería ver qué trabajo hacía Jim Lee, porque estaba inspirado Jim Lee, como tú decías, y él lo sabía, ¿no? Él se empezó a dar cuenta que era el niño consentido de Marvel. A los lectores les encantaba lo que hacía, creó a este personaje, a Gambit, y eso derivó, como tú bien dices, lo acabas de mencionar, en un montón de clones. No todo el mundo quería trazar o hacer esos achurados o emular el trabajo de Jim Lee, y pues hubo una cantidad, ¿no?, de dibujantes, que ya después algunos todavía están actualmente trabajando, pero ya algunos se han alejado muchísimo del estilo de Jim Lee, pero en ese momento eran como que empezaron a tener ahí clon y clon y clon tras clon el buen Jim Lee, ¿no? Sí, bueno, fíjate que todos los que eran como amiguitos, es decir, en ese entonces los amiguitos eran Silvestri y Jim Lee, que dibujaban Uncanny en forma alternada, porque inclusive en esa época yo me acuerdo que los títulos más vendidos de Marvel, como era Spider-Man, Wolverine, X-Men, ya no me acuerdo si eran todos los títulos, pero que yo sepa, como que los más vendidos durante vacaciones te imprimían 2 al mes, o sea, ya no eran mensuales, sino eran quincenales, y solamente era durante vacaciones. Se supone que en Estados Unidos pues los niños salen de vacaciones, no tienen escuela, y pues les daba para consumir no un cómic al mes, sino 2. Entonces tenían como que esa costumbre de que a mediados de año y a finales de año, en esas 2 etapas, hacían los cómics quincenales. Entonces se iban turnando Silvestri y Jim Lee para ir publicando en Uncanny este tipo de trabajos. De hecho, Silvestri es un dibujante muy rápido. Si mal no me acuerdo, también él se aventaba también Wolverine, y así en forma quincenal, con los guiones de Larry Hama, porque sí tenía un talento para dibujar, o mucho tiempo para dibujar. Yo en alguna entrevista en Wizard leí que Silvestri a veces había días que dibujaba entre 12 y 16 horas. Digo, alguien que dedica esa cantidad de tiempo a dibujar en el día, pues por supuesto que entrega páginas, ¿no? Como loco. Pero entonces está este grupo donde está, inclusive entra también otro, creo que también es coreano, Wiles Portacio. Claro. Y entra con su estilo, pero sí notas que hay similitud entre los tres. Y la similitud no es solamente el entintador, o sea, no es solamente Scott Williams. Sí hay algo en las líneas, sí hay algo en los trazos que te hacía como pensar que se prestaban recursos, ¿no? Bueno, esa era la impresión que a mí me daba. Y efectivamente, de ahí, debido a la popularidad de estos, porque tanto Silvestri era una estrella, con Jim Lee, Portacio, pues comienzan a salir todos estos clones, ¿no? Pues ahorita el único que se me viene a la mente es Roger Cruz. Y se me viene a la mente porque me parecía que era como que el peor, ¿no? Estaba Salvador La Roca, Roger también estaba Cruz, La Roca, sí es cierto. Liefeld, ¿quién más estaba? Sabían buen. Sí. Dan Panosian, ahorita dibuja muy padre, pero en ese tiempo era un clon también de Jim Lee. Sí, es cierto. ¿Quién más? El Travis Charest empezó como clon de Jim Lee. Sí, es cierto, también Travis Charest, inclusive de esa misma época, contemporáneo, pero clon de otro artista, pues también teníamos a Greg Capullo, ¿no? Que era clon del McFarlane. Pues ahí se como que se fue haciendo. Ese tema lo vamos a dejar cuando hablemos del trabajo de Greg Capullo, por supuesto, lo vamos a tener también aquí. Pero oye, yo creo que los oyentes están esperando a que tú les platiques las historias que había ahí, que hicieron Claremont con Jim Lee en esa época de Uncanny. ¿De cuál te acuerdas? ¿Cuál así dijiste que, esto estuvo bien padre, o esta escena me encantó? Mira, para mí el mejor cómic, uno que vale la pena comprar y tener, y si tú quieres inclusive estudiar, hacerle podcast, ándale, a ver cuál. Es el primer capítulo el primero y el último capítulo de Extinction Agenda. Ya. Tiene una calidad de narración tremenda, ¿no? Estas historias en donde los mutantes se la pasan huyendo todo el tiempo. Hay una cantidad enorme de personaje y tecnología dibujada por Jim Lee,
que en ese entonces decíamos, wow, cabrón, ¿cómo dibuja esas naves, cabrón? O sea, un pinche diseño... Sí. Ay, perdón por el pinche. Se me No, salió. no está bien. Que te dejaba boquiabierto, ¿no? O sea, uno no podía hacer otra cosa más que impresionarse, ante el dibujo de Jim Lee. Me acuerdo que dibujaba una Psylocke hermosa en esos paneles, y no solamente... Oye, hay que hacer un paréntesis. Ahorita, me voy a quedar ahorita con eso que acabas de decir de la Psylocke hermosa. Que en este paréntesis vamos a hablar de las mujeres de Jim Lee, profesamente de Psylocke y de Jean Grey y de Storm. Qué cuerpos, ¿no? La cinturita, cadera, muy estéticas, esos rostros así bellísimos. Piernas largas. Preciosas. Sí. Bueno, ya no es que el tema sea como desconocido dentro del título X-Men. Byrne ya dibujaba chicas guapas, igual que Silvestri, pero como que Jim Lee le subió como unas cuantas rayas así cañón al nivel, ¿no? Pero o sea, muchísimo, es que estas eran como las otras eran bonitas, estas tenían sex appeal, eran sensuales, era así de, uy, es que esos cuerpos se ven muy, muy bien, ¿no? Sí, tan así que hasta logró colocar o poner de moda publicaciones de traje de baño, ¿no? Para los personajes. ¿Qué harían los lectores con esas publicaciones? O sea, Marvel realmente desarrolló, creo, año con año, un cómic en donde únicamente eran galerías de los personajes con traje de baño, ¿no? Y fue en esta época cuando por estos artistas se popularizó mucho. Aprovechó las hormonas de los chamacos. Así es. Yo me acuerdo de una portada. A ver, dime. Porque inclusive muchos de los clones que mencionábamos hace rato colaboraban allí también, porque la onda era que se dibujara al estilo de Jim Lee, ¿no? ¿Te acuerdas de la primera portada de la Agenda de Extinción? Ahí aparece Wolverine y hay como... A ver... No, yo aquí tengo otra donde están unos mechas en el segundo plano, y en primer plano está Havoc con Storm, que ella está así como desmayada. De acuerdo, sí, es cierto. Boom está hasta abajo. Como tú decías, está toda la tecnología. Está este personaje que era tecnológico, ¿cómo se llamaba? De X Factor, que era como un robotito. Se me fue su nombre. Pero como bien decías, el diseño... Para empezar, el diseño de la portada, ¿no? Como el grito está rompiendo las letras del título. Mechas, no habíamos visto... Yo no me acuerdo si si John Byrne había hecho mechas, o Neil Adams. A lo mejor habían hecho algunos robots o algo así, pero este tipo de dibujos lo veías en el manga, no lo veías en el cómic americano. Y de repente Jim Lee llega y, órale, ahí están los mechas, ¿no? Y decías, pero qué fregón se ve esto. No, pero es que el primer cómic de Extinction Agenda era Havoc al frente, como disparando su rayo, un rayo hacia arriba, y las letras X-Men quedaban como dispersas debido al disparo de Havoc. Havoc está agarrando a Ororo por la blusa, por el pecho, y esa es una portada que me parece muy interesante. Pero a la que yo me estaba refiriendo hace rato, como que me parecía que era el mejor cómic de los X-Men, es justamente el número 271, que es la parte 4 de Extinction Agenda, y sale Wolverine y Psylocke como levantados por unos tentáculos o por unos extremidades robóticas. Ese cómic en particular, el 271, está wow, o sea, ves todas las variantes o todos los recursos con los que un artista podía contar en ese momento. Hay una sección en donde Wolverine se enfrenta a unos soldados y únicamente Jim Lee lo resuelve dibujando las siluetas en oscuro, en negro total, sobre un fondo blanco. Se avalancha Wolverine y los acaba, ¿no? Hay también una sección en ese cómic en donde Psylocke sale con una especie de bazooka, que también dices, bueno, tanto como, así como mencionas la cuestión tecnológica de los mechas, pero también el armamento, hay unas especies de drones, hay como que varios elementos tecnológicos muy bien resueltos
en ese cómic, en esa historia, que me parecen totalmente de primer nivel, ¿no? Inclusive en ese entonces Extinction Agenda alternaba con los New Mutants y con X Factor. Así es, creo que era Liefeld en el otro título y John Bogdanov. En New Mutants, ajá, es correcto. Y de verdad que sí, como que sí los hace ver como novatos, ¿no? Porque sí, o sea, si ves el arte de toda la obra completa, sí sube mucho el nivel cuando Jim Lee dibuja en esos cómics. Digo, guardando las distancias con respecto a que el estilo de los otros pues es distinto, ¿no? Bogdanov es un maestro a su manera también, pero vamos, me refiero a que la cantidad de recursos que Jim Lee utiliza para narrar o para mostrar dramatismo en las escenas, pues sí es muy interesante, ¿no? Hasta la forma en que ilumina las viñetas se me hace mucho más relevante o mucho más dignas de estudio que la de los otros dos artistas. Pues fíjate que con Bogdanov, no sé, o sea, es que me gusta también mucho Bogdanov, pero sí, aquí no estaba tan, como que le faltaba un poquillo de, vamos a decir, de mojo. Porque Jim Lee sí está muy chisporroteante, ¿no? Muy espectacular. El que sí sale ahí sobrando a mí se me hace que es Liefeld. De hecho, en México, fíjate, esto se publicó en compendios. Aquí lo publicó Editorial Beat, con unas portadas muy feas. Creo que hasta las repetía, o sea, era la misma en el tomo 1 y en el tomo 2. Tenías que fijarte bien para no comprar el mismo cómic 2 veces. Pero lo recopilaron todo, está todo completo ahí. No sé si todavía se pueda conseguir ese material. Sí, pues bueno, en inglés es muy probable conseguirlo. Ah, sí, en inglés sí. Y estoy seguro que no tardarán en hacerle una reimpresión al trabajo de Jim Lee. Podría hacer que esta obra también, si es que viene Jim Lee a México. Ah, es correcto, por supuesto. Bueno, para cuando esté este episodio ya habrá venido Jim Lee. Oye, después siguió uno de los momentos cumbres en Marvel Comics y probablemente nosotros como historietistas pues también nos tocó eso. Era tanto el éxito de Jim Lee con Claremont que le dijeron en Marvel, ¿sabes qué? Te vamos a dar tu propio título de X-Men. Y entonces en el 91 lanzan X-Men número 1. Con Claremont hizo esto de tener un equipo nuevo de X-Men. Les diseñó nuevos uniformes porque Jim Lee para eso le encanta diseñar uniformes para los superhéroes. Le hizo un traje nuevo a Cyclops, a Gambit, a Jean Grey. Porque en los números previos, los que estamos platicando de Uncanny, utilizaban un traje amarillo con azul, que era clásico de todo el equipo, ¿no? Pero aquí cada quien utilizaba su propio trajecito. Jean Grey, Rogue, Psylocke, Storm. Y esta fue al menos para mí, no sé para ti, Mauricio, pero es la generación, el grupo de X-Men con el que yo estoy bien conectado. Es el cómic que coleccioné. Y el primer número tiene el récord Guinness de ser el que más copias ha vendido. Vendió 8 millones de copias. Tenía varias portadas variantes, pero la que más destacaba era una que se desdoblaba, donde estaban todos los personajes peleando contra Magneto. ¿Qué te acuerdas de esa época, de las portadas, tu experiencia leyendo esos cómics, las historias de Claremont, el dibujo de Jim Lee? Cuéntanos de todo ese tiempo. Sí, bueno, ese es el título que hicieron para prácticamente para consentir a Jim Lee, para que diera rienda suelta a su dibujo, y también tiene un nivel de arte muy bueno, ¿eh? Los 3 primeros números que conforman, digamos, la primera historia, son muy buenos. Ahí yo llegué actualmente, digo, no lo tengo, pero yo sí llegué a comprar todos estos cómics, inclusive lo abandoné después cuando comenzaron a agarrarlo clones en su dibujo, pero inclusive toda la etapa con Andy Kubert me gustaba, pero creo que el mejor Jim Lee que vas a encontrar de forma continua, lo vas a encontrar en los primeros 6 números de este título. Sí, de acuerdo. El primero, como bien dice, se desdoblaban las portadas, o sea, se vendían cada portada por separado, y después salió una edición que ya incluía todas las portadas juntas.
fue la primera vez que yo vi una publicación de cómic en lo que le llaman glossy paper, y yo creo que es a partir de aquí que a Jim Lee se le ocurren ideas locas. O sea, yo creo que a partir de todo lo que desencadenó en la industria, porque además este asunto comenzó a generar el comercializar con los artistas y con las portadas y los formatos, ¿no? Sí. Que la que era brillante, que la que no, que la que era holográfica, que la edición newsstand, que la directa, que sacaban portadas acartonadas, había de todo, ¿no? Y fíjate que esa vez en México fue la primera vez, y creo que la única, que Marvel Comics publicó directamente en México. O sea, tenían aquí su editorial. No había una... O sea, no había ninguna editorial aquí en México compró la licencia, sino que la propia Marvel publicó estos cómics directamente aquí en México. El editor era Remy Bastien. Así, aunque fue años después, ¿eh? Fue algunos años después, ya fue sí. Como, ¿qué sería? Mediados de los 90, ¿no? Más o menos. Probablemente por ahí, sí. Fíjate, yo me acuerdo de esos primeros números. Hay una escena, creo que de hecho es el primer número, que están como en los jardines de la mansión Xavier. Y de repente, pues está Cyclops abajo de un bosque, de un árbol, junto a Jean Grey, y de repente sale Psylocke de la lagunita esa que estaba ahí, y se va secando así el agua que le va recorriendo su bien formado cuerpo, y Jean Grey no sé qué le dice a Psylocke, y el Psylocke, se me hacen escenas chistosísimas. Sí, bueno, y eso esa sola viñeta desencadenó una serie de historias más adelante en el cómic, ¿eh? Pero qué viñeta, ¿no? Esa saliendo Psylocke del lago, porque me acuerdo era una viñeta, no la estoy viendo, pero me acuerdo perfectamente que era una viñeta vertical, donde se veía cómo iba saliendo. Uff, qué bien se veía Psylocke. Y Jim Lee tiene algo con las viñetas verticales. Había un montón no sé si te acuerdas que en esa época hubo muchos pósters que él sacaba, o portadas que se desdoblaban, y le gustaba meter así como un montón de personajes. Y tú, pues era padre, ¿no? Ver así, porque dices, mira, aquí están los de X-Men, pero acá están los de X-Factor, pero de este lado están los de X-Force, todos con el estilo de Jim Lee, todas las chavas muy, muy bonitas, los hombres, Jim Lee hace estos torsos así muy amplios, ¿no? Espaldas muy, muy grandes, pectorales así enormes, muy fuertes. Las chavas al contrario, ¿no? Muy, muy delgaditas, muy finitas. Y Claremont tuvo también el buen tino de que sabía muy bien cómo hacer crecer a los personajes. Sabías tú ya empezabas a conocer también a los personajes, que cuando uno le contestaba algo a otro, dices, y ahorita va a reaccionar diciendo esto, y como era, ¿no? Y pues eso es gracias al trabajo de Claremont y de Jim Lee, porque Claremont por un lado tenía estas ideas, ¿no? De estructurar la historia, pero por otro lado el dibujo de Jim Lee le sumaba al guión, y este lenguaje corporal que le daba a los personajes iba muy bien con el tono que iba en el guión. Fue un gran equipo aquí, ¿no? Todos estaban como muy bien, Claremont, Jim Lee, Scott Williams. ¿De qué otras historias te acuerdas? Porque hubieron varias aquí memorables. Sí, estuvieron las de Omega Red. La pelea contra Omega Red, cierto. Te digo, también esta cuestión de dibujar hiperdetallado y todos esos como tentáculos, ¿no? Portadas cargadas de detalle, la forma de dibujar la sangre, ¿te acuerdas? Así como con hilillos, característico de Jim Lee. Por ahí una intervención de Ghost Rider, creo que por ahí del número 10 u 11. Ya la casi pelea contra Magneto. Sí, bueno, la pelea contra Magneto fueron los primeros tres números. Los primeros números, sí. Sí, están geniales los tres. La verdad es que ve las portadas de esos cómics, tienen un dramatismo muy interesante. Aún así, nota, por ejemplo, lo que hizo antes en Uncanny en las portadas. Creo que no ha hecho nada mejor posteriormente en cuestión de dramatismo, ¿no? Esa portada donde está Jim Lee, Wolverine crucificado, hay otra en donde se ve tirado en el suelo, creo que Psylocke lo está agarrando por el cuello, y la expresión de Wolverine es como de muerto. En fin, o sea, hay un montón de portadas de esa época que tenían un dramatismo muy, 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 muy fuerte, una composición muy interesante. Sí. Y fíjate, este equipo fue del que se basaron para hacer la animación de los X-Men. La animación en los 90, ¿sí te acuerdas? Claro, tenía que ser porque
con esa cantidad de ventas, pues evidentemente había un cómic de los X-Men en miles de hogares, ¿no? Entonces era como que fue un título muy vendido y entonces era como que lógico utilizar ese equipo que iba a ser fácilmente identificable para quienes iban a ver en televisión a ese equipo, ¿no? Uh-huh. Entonces sí era como una decisión lógica, ¿no? Pero creo que es la popularidad de este cómic lo que comienza a darle ideas a Jim Lee para mejor hacer su propio título X-Men, o sea, hacer su propio grupo de X-Men que no se llamaran X-Men. Ah, bueno, ahí te va la historia, ahí les va la historia, amigos, porque justo, fíjate, es una época que nos tocó, éramos los lectores de cómics y para nosotros era todo novedad, ¿no? Cuando pasaban estas cosas. El éxito fue tal en Marvel, o sea, imagínense vender 8 millones de copias. ¿En cuánto estaba cada cómic en esa época? Bueno, cuando yo compraba... ¿Como en $1? Más o menos. Yo compraba el Uncanny y me costaba como 8 pesos. Una cosa así. Era bueno, lo veo súper barato. Pues sí. Pues el dólar también estaba pues, como más 10, barato, ¿no? Sí, 9, 10 pesos, uh-huh. Una cosa así. Sí, me acuerdo que cuando llegó el dólar a 12, decíamos, rayos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Sí, no sabíamos en la pesadilla que apenas se comenzaba. Sí. Pues imagínate, de cada 8 millones de copias le ganaron $1 en ese tiempo, $1.50, ¿no? Porque luego, como dices bien, había portadas variantes y que con holograma y que sí, metalizada y quién sabe cuánto. Pero pues fue el gran boom de los cómics. Allí empezó con la gran venta que tuvo Marvel gracias al trabajo de Claremont y de Jim Lee. Y en los siguientes números posteriores empezaron los problemitas con Marvel porque no solo con Jim Lee, sino con otros dibujantes, pues ellos como Marvel ya los había consentido teniendo sus títulos. Por ejemplo, McFarlane le habían dado su título de Spider-Man porque él estaba dibujando Amazing, ¿no? Me parece, pero le dieron su propio título así como con Jim Lee. Así es. Y a otros dibujantes, y era como que pues ya, ¿no? Eso es a lo máximo que vas a aspirar. Y en las convenciones de cómics, pues se veían los dibujantes y decían, pues es que yo quiero hacer tal cosa en el título y no me dejan. O sea, me dieron el título, pero no puedo jugar con los personajes porque tengo que seguir las instrucciones de los editores, ¿no? Y se empezaban a quejar y empezaba esto de que deberíamos hacer, pues nosotros nuestras propias cosas. De hecho, Rob Liefeld ya había amenazado en Marvel con hacer sus propios personajes y Bob Harras se había dado cuenta y les había dicho, pues si ustedes, sobre todo a Liefeld le había dicho, si tú haces a estos personajes parecidos a los X-Men, te voy a demandar, así que ni se te ocurra. Entonces a McFarlane y a Liefeld los tenían así como que los chicos malos. Y fue así durante varias convenciones, primero en Nueva York, luego en la de San Diego, luego otra vez en la de Nueva York, que empezaban a ver, ¿no? Que tenían todos estos problemas, como empezaron a platicar con Silvestri. Y estos dos empiezan así en una cena después de una convención en el 92. Estaban con Jim Valentino. Jim Valentino en ese tiempo pues era de los jefes en Malibu Comics. Y empiezan a decir, oye, ¿y si trabajáramos nosotros en una editorial independiente, así como la tuya, con nuestros propios personajes? Y el otro, así como en el cotorreo, les decía, pues sí, pues órale, pues háganlo. Y no pensó que esto se lo estaban diciendo en serio, ¿no? Entonces, en la siguiente convención empezaron a juntar a otros dibujantes, los que ya sabemos pues que fueron los fundadores de Image, que era Eric Larsen, que era pues ya el propio McFarlane, Liefeld, ¿quién más estaba? Estaba Jim Valentino también. Jim Valentino. Que es yo creo que ese era cuate, nada más. Pues era el que te digo que era el conecta ahí con Malibu. Pero Jim Lee fue el último en entrar. Y ahí te va la historia de por qué Jim Lee fue el último. Porque Jim Lee era el bien portado, ¿no? Era el consentido de Marvel y todo. Pero en esa época, en las convenciones de cómics, pues ahorita lo que se conoce, lo que se sabe es que la convención busca al dibujante, le dice, ¿sabes qué? Ven a mi convención, te pagamos el hospedaje, te pagamos el viaje, te dejamos que vendas ahí para que pues jales gente, ¿no? De la taquilla. Y normalmente los dibujantes, pues si me van a pagar mis viáticos, mi hospedaje y voy a estar ahí yo vendiendo, pues excelente, ¿no? Perfecto. En algunas convenciones algunos artistas les venden su mesa, pero se las dan a un precio accesible. Pero en ese tiempo no, en ese tiempo en las convenciones le pedían a las editoriales, en este caso a Marvel, que les mandaran a los dibujantes. Total que Jim Lee lo iban a mandar a una convención y Jim Lee dice, oye, pero
pues me puedes pagar también el hotel de mi esposa o de mi novia, no sé qué era en ese momento. Y le dijeron, no, nada más es para ti. O sea, si tú le quieres pagar a tu chica, pues págalo de tu bolso. Y como que Jim Lee se ardió, ¿no? Y con el tino de que en ese mismo día de que se ardió, llega McFarlane y le empieza a decir, oye, es que nos vamos a unir varios dibujantes. Y pues, ¿por qué no te unes a nosotros? Para que vean que esto va en serio. Y hacemos nuestra propia editorial. Pero McFarlane se lo dijo a ver si había cola y pega, ¿no? O sea, para comentarle. Como que era el otro de los dibujantes a quien había que decirle. ¿Y cuál va siendo su sorpresa? Que Jim Lee le va diciendo, pues órale va, me uno a su grupo. Y entonces dice McFarlane, hay muchas entrevistas así que dice, no, cuando entró Jim Lee, pues explotó todo, ¿no? O sea, sabíamos que entonces iba para adelante la idea, porque era el niño bien portado de Marvel, era el que le daba les daba a los de Marvel las grandes ventas. Y de repente, pues ¿no? Se venía con nosotros. Y entonces crean el sello de Image. Ahora fíjate lo que hicieron los ojetes. Van con los de Marvel a las oficinas de Marvel en Nueva York y les dicen, no, pues venimos a renunciar. Y en Marvel, no, pero ¿cómo va a ser? O sea, todos se van, todos nos vamos. Todos sus dibujantes estrellas. No, espérense, a ver, vamos a negociar su contrato. Nada, queremos libertad, queremos ser dueños de nuestros personajes. Ya había antecedentes de otros artistas que no tenían ni regalías ni nada, ¿no? Y ya habían creado un montón de superhéroes, de personajes ahí en la compañía, y ellos pues querían tener su tajada del pastel, sobre todo viendo que con lo de Jim Lee había ganado X-Men 8 millones, pero que las ventas eran muy muy buenas, eran de varios millones de dólares, y a ellos les tocaba muy poquito, y ellos querían tener su tajada. Y entonces se van a las oficinas de Marvel, renuncian, y al día siguiente los ojetes van con los de DC. Entonces los de DC se emocionaron porque pensaron que iban a trabajar ahora con ellos. Así juntaron a como 20 editores y llegan y les dicen, nada más les venimos a avisar que nosotros vamos a hacer nuestra propia editorial, ¿eh? No cuenten con nosotros. Óyeme a estos ojetes, ¿cómo van y hacen eso? Y ya de ahí se fueron con Jim Valentino a las oficinas ahí de Malibu y allí empezaron a hacer pues toda la chamba, ¿no? Que tenía que requerir cada número. Ya ahorita ya no les tocaba la parte nada más del arte, ¿no? Sino también ver la parte de negocios, la parte de la impresión, y sacaron Image Comics. Se creó este sello, cada uno con sus propios personajes, y allí Jim Lee hizo pues a todo su sello de Wildstorm. Al principio creo que no se llamaba Wildstorm, tenía otro nombre, no recuerdo bien. Ahorita te lo investigo, pero ¿qué te parece toda esta salida, ¿no? De los dibujantes estrella de Marvel y de la creación de Image? Todo eso nos tocó también, Mauricio. Sí, pues fue muy interesante porque también representó como que un levantamiento en la calidad de impresión también, ¿no? O sea, color. El manejo de color por computadora, el tipo de papel, se llevaron un buen ahora sí que comenzaron con fuerza los autores principales, después le bajaron un poquito, como que iban muy lentos, es decir, los cómics no eran mensuales, o pretendían que fueran mensuales, pero no salían mensuales. La realidad es que a veces esperábamos hasta casi 3 meses o algo así, para que saliera un cómic, ¿no? El que era como más constante, pues era McFarlane y Jim Lee, ¿no? Valentino ni se diga, cabrón también cumplía, ¿no? Pero los demás, Silvestri, por ejemplo, tardaba en sus proyectos. La mayoría de los cómics sí tardaban mucho. Y ya después, bueno, comenzaron a llevar otros conceptos. Savage Dragon de Eric Larsen, en su momento me pareció una propuesta fresca, con todos estos elementos como entre sexys y como ideas adultas, ¿no? Porque esos cómics venían sin el Comic Code. Así ahí es. Se lo quitaron, sí, cierto, eran muy adultos. Bueno, pero adultos así más bien tenían temas, o sea, sí había groserías, había sexo, había sangre, eran gore, pero eran así como muy, muy divertidos, ¿no? Sí, inclusive había un cómic de Kit Giffen con un estilo entre alternativo, europeo, así un poco extraño, que también salía ahí con Image, y me parecía que también eran cómics con mucha propuesta, ¿no? Sí, posteriormente como que queda de relieve que lo suyo, o que quienes habían fundado esa nueva editorial, pues eran muy buenos artistas, pero no muy buenos guionistas, ¿no? Sí. Entonces sí eran como que luego puro adorno el cómic, ¿no? O sea, era como que
pues hasta era como una especie de efecto espejo de la industria del cine en Hollywood, ¿no? Es decir, eran chavos que te sabían vender una imagen, pero sin nada detrás, ¿no? Claro, el panorama actual es totalmente distinto, pero en esa época sí eran muy criticados y con justa razón, ¿no? Sí, mira, aquí la información que me pasa Pollicio. Al principio ya ves que cada dibujante tenía su propio estudio. Por ejemplo, Liefeld hizo Extreme Studios, el de Larsen era Highbrow, el de Jim Lee al principio era Aegis, no sé cómo se pronuncia, pero luego le puso Wildstorm. Silvestri pues era Top Cow, Valentino le puso Shadowline y McFarlane Productions pues es muy obvio, ¿no? Ese no le puso otro nombre. Pero como dices bien, al principio pues los primeros números sobre todo era mucha bomba, mucha explosión, mucha iluminación de izquierda y de derecha, de arriba y de abajo, mucha rayita, mucho brillo, pero sí la gran crítica a esa editorial que empezaba pues es que los guiones estaban del nabo. Tan es así que entonces pues lo que se supone que ellos habían fundado Image para tener libertad creativa, pero pues les faltaba creatividad y empezaron ellos mismos a meterse traspiés, empezarse a meter en broncas. Por ejemplo, McFarlane, para empezar a picar a los de Marvel, ya ves que en los cómics de Marvel decía al principio Stan Lee presenta, pues dice, pues vamos a llamar a Jack Kirby y vamos a poner Jack Kirby presenta, y Valentino le dijo, no, eso es demasiado. Bueno, pero de todas maneras háblale, que nos dé la bendición. Y hablaban por teléfono, ya Kirby no les contestó, pero les contestó la esposa. Y ya la esposa así como que los escuchó y les dice así de, déjenme ver a ver qué dice Jack. Y ya regresó y ya dice, pues Jack dice que les da su visto bueno, que adelante. Pero pues eso es lo que dice la esposa, ¿no? Jack Kirby así directamente nunca dijo nada. Y entonces empezaron a meter como, por ejemplo, con Mike W. Barnes, le empezaron a decir, no, pues es que nosotros no necesitamos a gente como Mike W. Barnes, ¿no? McFarlane había trabajado con él en Batman año 2, así que pues por algo lo diría, ¿no? A lo mejor ahí hubo algún roce. O empezaron a decir, no necesitamos a Peter David, nosotros podemos hacer nuestras propias cosas. Y los autores de la generación anterior como que se empezaron a sentir ofendidos, ¿no? De que mira estos, o sea, pues que hagan ellos sus cosas, ¿no? O sea, hacen puro brillito y no tienen buenos guiones. Y como tú bien decías, como parte se atrasaban mucho, entonces ellos empezaron a subcontratar a otros artistas. Fue ahí cuando llega Greg Capullo a Spawn, contratado por McFarlane. Jim Lee como Wild Portacho, aunque es miembro original, no tenía su editorial original, ¿no? Se quedó con Jim Lee. Jim Lee le dio el título de Wetworks. Y todo esto porque en esa época pues el Wild Portacho tenía familiares enfermos y pues no pudo estar bien en el movimiento, ¿no? De tener su propio sello. Pero estuvo trabajando ahí con Jim Lee y empezaron a subcontratar artistas, a escritores, a otros dibujantes para que las revistas salieran a tiempo. Fue cuando ahí contrataron a Kate Giffen, que hizo Bloodstrike, ¿no? Y Super Patriot, que eran los cómics esos que decías. No, era otro que era totalmente escrito y guionizado por Giffen. Ah, pues según yo era ese. Déjame lo consulto con... También fíjate, contrataron ahí nada más a Alan Moore, a Dave Gibbons, a Rick Bates. Ahí fue cuando entra Travis Charest a los Wildcats. Y ahí Travis Charest es cuando se empieza a despegar de Jim Lee y agarra un estilacho increíble. Los primeros números, de hecho, hacían recordar a los personajes que ellos mismos utilizaban en Marvel, porque veías las portadas de los Wildcats y decías, ¿qué clase de X-Men son esos? Sí, el de Giffen se llamaba Trincher. Ah, mira. Búscalo y ves que el estilo está un poco extraño, un poco desquiciado, se va al otro lado de lo que te tenía acostumbrado en Legión de Superhéroes, por ejemplo, ¿no? Que para mí era una maravilla de cómic cuando él lo dibujaba. Pero bueno, sale con Trincher, que era pues algo bastante alternativo. Realmente la apuesta de Image fue comenzar a apostarle a autores, ¿no? Inclusive invitaron a Frank Miller a que le guionizara un cómic por ahí a Spawn, invitaron a Claremont a que escribiera un arco tanto en Cyberpunk como en Wildcat. En fin, comenzaron como que a buscarle la manera, ¿no? Hasta que le atinaron y la editorial fue madurando. Inclusive hubo un proyecto que a mí me gustó mucho en donde te dijeron, bueno, a ver qué pasaría si el dibujante de Spawn no hace Spawn y hace otro cómic de aquí mismo y entonces se comienzan a intercambiar los
los artistas, ¿no? Me acuerdo que McFarlane hizo un capítulo de Cyberpunk y yo estaba como maravillado de ver el estilo de McFarlane fuera del contexto de lo que era Spawn. A mí honestamente Spawn nunca me pareció más grande que los trabajos anteriores que McFarlane había hecho, y sin embargo lo que hizo con Cyberpunk sí me satisfizo bastante. Larsen dibuja, no me acuerdo, creo que Larsen dibuja Wildcats, pero bueno, el punto es que se comenzaron a intercambiar los cómics. Jim Lee me parece que dibuja Savage Dragon. Esos cómics también están bien interesantes verlos, y bueno, son muestra y seña de una editorial que no tenía miedo a arriesgarse, que ese fue el gran, pues fue la digamos que fue lo que cambió todo, cabrón. Cambió todo el panorama de la escena comiquera, y yo creo que si no hubiera sido por ese grupo de chavos, a lo mejor no tendríamos esta industria tan diversa ahorita, ¿no? De acuerdo. Oye, ¿qué te pareció el título que sacó Jim Lee? Que fue justamente los Wildcats, que eran pues unos seres, ¿no? Eran los daimonitas contra los querubín. Eran una especie de ángeles contra demonios. Los primeros números, Brandon Choi, que se supone que era uno de los grandes amigos de la infancia de Jim Lee, fue el que se encargó del guión. Ya luego le ayudaba Claremont y el propio Jim Lee en las tramas. Pero, pues, ¿qué te parece? ¿Qué te parecen esos números? Prácticamente, yo, a partir de que compro la primera miniserie de Wildcats, me queda ese sabor de que estoy viendo una especie de grupo de X-Men, pero deformes, ¿no? O sea, sí. Porque ya no existían estos, como de alguna manera, estos perfiles psicológicos construidos para cada personaje. Vamos, ya no los sentía yo auténticos. Es ahí donde comienzo a notar las primeras carencias en el estilo de dibujo de Jim Lee. Es cuando comienzo a notarlo como repetitivo, y no es hasta que él abandona su propio título para regresarse, bueno, a lo que ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Pero vamos, es hasta después que yo comienzo a revalorar a Jim Lee y a notar como que le favorecía implementar más técnicas, ¿no? Porque fue en esta misma editorial que él hace un personaje llamado Deathblow, que es una reacción al cómic Sin City de Frank Miller. Entonces comienza como que a dar muestras de interés por manejar contrastes, manejar sombras, porque su dibujo no era muy de utilizar sombras. Entonces es esta búsqueda por encontrar nuevos pues cómo implementar nuevas técnicas a su estilo, es lo que después me hace revalorarlo y reencontrármelo en DC Comics, ¿no? Que es donde digo, espérate, finalmente el talento no murió, ¿no? Sino se transformó y ahora es algo que también es interesante, ¿no? Mira, pues soy de la misma forma de pensar que tú. Por eso somos amigos, Mauricio. Yo diría que sí. Pues fíjate que empiezan a haber problemas en Image Comics, porque hacia mediados de los 90s, por ejemplo, corren a Rob Liefeld porque pues todos empezaron a dar cuenta de que abusaba, ¿no? de las calcas, empezaba a copiar a los dibujos de sus compañeros, empezaron a descubrir que se quedaba con dinero de la compañía y dijeron, no, mejor aquí cada quien por su lado. Y Jim Lee, de hecho, tuvo a bien tener su equipo de gente que cazaba talentos. De esa búsqueda de cazatalentos salió gente como Scott Campbell o como Joe Madureira, y mientras les dejaba el changarrito ahí, resulta ser que lo llaman... a Madureira se lo jala de Marvel. Se lo jaló de Marvel, sí, cierto, pero sí. Bueno, cazó el talento, nada más que un talento que estaba en Marvel Comics. Sí, de hecho Madureira comienza dibujando en anuales de X-Men, haciendo pruebas de 4 o 8 páginas, y de ahí hace una miniserie de... bueno, de hecho, mira, qué curioso, hace la primera miniserie de Deadpool, es dibujada por Madureira, y de ahí ya salta a Uncanny X-Men, donde fue cada vez más absorbiendo su estilo manga conocido. Ya estaba bien definido el estilo de Madureira cuando Jim Lee lo invita a hacer Battle Chasers a Image, que por cierto rompió récords
en su momento no solamente... Pero te estás adelantando. Ahorita vamos a sacar un pin ahí para contar esa historia. Más bien de demora, porque no salió un cómic en meses. Creo que hubo... pasaban más de 6 meses y no se salía publicado el siguiente número. Ahorita llegamos ahí. No, pero lo que te decía es que a mediados de los 90, cuando apenas empezaba, ¿no? A dejar ya su editorial solita, Wildstorm, el buen Jim Lee, te digo, hizo esta casa de talentos, empezó a publicar Gen 13, y cuando estaba en eso, que le estaba yendo muy bien porque él editaba, ¿no? Supervisaba los guiones, de repente hacía historias cortas o se echaba portadas, pero ya aquí Jim Lee, en papel de empresario, lo llaman de Marvel Comics, le ofrecen, ahora sí que el sol y las estrellas, que vente para acá, chiquito, te vamos a pagar más, ahora sí vas a tener libertad creativa, queremos hacer esta iniciativa que se va a llamar Heroes Reborn, porque resulta ser que los superhéroes los habían mandado por una historia a otro universo, pero ahora iban a regresar otra vez al universo normal de Marvel, y Liefeld iba a estar era Capitán América, me parece. Wild Portage estaba en Iron Man. Y a Jim Lee le dieron los 4 Fantásticos. Y cuéntame, ¿qué te pareció ese regreso que, pues no sé si nadie se esperaba? Yo sí me lo esperaba, ¿no? Decía, en algún momento van a volver, y como fue. Pero tú cuéntame tus impresiones de ese tiempo. Pues, como bien dices, era como que el regreso esperado. Estos números, aunque no tuvieron el impacto de un título X-Men, sí generaron como mucha expectativa, y creo que es el hecho que generó tanta expectativa. Cuando llegaron a mis manos dije, todo para esto. Pues sí. Entonces sí fue como que vaya. Y eran cómics aburridos, ¿no? Aparte. Sí, y por cualquier lado que le buscabas, o sea, si te ibas a los de Liefeld, también era la misma cosa, y inclusive el Iron Man de Wild Portage tampoco era así como la gran onda, ¿no? Sí, ni siquiera tenían todo el brillo que habían tenido en su época, estaban así como opacos, y aparte ni terminaron, creo que los habían contratado así para hacer todo un año, ¿no? De cómics, 12 números, y ya los últimos números ya de plano metieron a sus ayudantes, ni siquiera los terminaron ellos. Ajá. Sí, en el caso de Jim Lee, creo que tenía un clon llamado Brett Booth, que era el que luego le hacía el paro también en Wildcats. A mí no, esa banda de cloncitos, alumnos de ellos, nunca me terminó de agradar, O sea, pues no. Ni Brett Booth, ni este otro canijo, Scott Clark, sí, cierto, Scott Clark. Scott Clark, y estaba el otro, creo que era el tintador, Trevor Scott. Pero Trevor Scott más bien se dedicaba a entintar, pero sí, cierto, sí era... También dibujaba de repente. Sí, toda esa bandilla como que no me acababa de convencer. De esa época también, pues Jim Lee aprovechó el contrato que tenía con Marvel, y se hicieron estos crossovers entre Image y Marvel Comics. Y de estos crossovers hay uno que le vamos a poner particular atención, que fueron los X-Men contra los Wildcats. Y justo uno de esos números lo dibujaba Jim Lee. El primero era de Travis Charest, que se supone que era en la Segunda Guerra Mundial. Así es. El segundo era en los 60s o 70s, no me acuerdo qué época era, pero era dibujado por Adam Hughes. Y el tercero, que se supone que era la actualidad, era el que estaba dibujado por Jim Lee. ¿Te acuerdas de esos crossovers? ¿Qué te parecieron? Sí me acuerdo. Sí, bastante cumplidores en cuestión de artística. En esa época veíamos a un Travis Charest que decíamos, wow, cabrón, este cabrón va a ser la mera riata. Sí, o sea, va a ser el nuevo piso, ¿no? Es la próxima meta al alcanzar en la cumbre de la artisteada, ¿no? Ajá. Sí, era bueno, todavía es un gran talento, Travis Charest, ¿no? Pero creo que el hecho de ser un dibujante tan demorado, tan lento, tan poco, pues, constante, creo que sí le ha cobrado cierta factura. Sí. Muy probablemente, además de que trabaja muy tramposamente los fondos, ¿no? Su diseño de páginas se enfoca principalmente al dibujo de personajes, ¿no? Entonces, como que resuelve los fondos en forma muy tramposa, y creo que bueno, en ese tiempo, eso le restó ciertamente puntos.
en ese tiempo, porque si ves los trabajos actuales, eso sí le mete no nada más a los fondos, sino a los personajes, los detallitos. Pero sí, en ese tiempo, pues tenía sus truquillos. Oye, despuesito justo viene lo que tú platicabas bien, la creación. Jim Lee tiende a tener muy buenas ideas. Y entonces juntó a 3 de los dibujantes que la estaban armando en ese tiempo. Madureira estaba pues totalmente en el boom con Uncanny X-Men. Scott Campbell, que estaba en Wildstorm haciendo Gen 13, estaba teniendo muchísimo éxito. Y Humberto Ramos lo propio, ¿no? Con Young Justice, con Impulse. Los 3 tenían esto que pues era como una mezcla entre el manga, entre la animación, muy dinámicos los 3. Y los junta en este sello que se llama Cliffhanger. A Scott Campbell lo metió con las Danger Girl. A Joe Madureira con Battle Chasers. Y a Humberto Ramos con Crimson. Y pues el que llevó toda esta idea, toda esta estructura, pues es el mismísimo Jim Lee. Y no solo eso, ¿no? Fue tanto el éxito que DC Comics le dijo, ¿sabes qué? Te compramos tu estudio, queremos lo que estás haciendo. Y no solo eso, ahora vas a tener un cargo aquí en DC como uno de los jefazos de DC Comics. Y entonces es cuando Jim Lee llega a DC Comics y nada más y nada menos que de entrada lo ponen a trabajar en Batman. Y hizo esta historia que se llamó Hush junto a Jeff Loeb. Y me parece que también hizo All Stars, ¿no? De Batman y Robin con Frank Miller, pero ese sí estuvo medio atropellado porque como que nada más fueron unos primeros números, luego Jim Lee no, sino Frank Miller no entregó los guiones, creo que se atrasó como un año en el siguiente número, y en cambio Hush, ese sí salió, de hecho y creo que hasta hicieron una apuesta, ¿no? De que no iban a salir a tiempo cada número y Jim Lee aceptó la apuesta. Y salió perfectamente en tiempo y no sé, aquí así como tiene altibajos la carrera de Jim Lee, aquí se fue para arriba. No sé qué te parece cuando Jim Lee llega ahí a DC Comics en Batman, específicamente en Hush. Sí, su regreso en DC, fíjate que yo me brinqué Hush. No vi ese trabajo en su momento cuando salió. Lo primero que me llegó fue lo de Batman y Robin con Miller. Ajá. Y ahí fue donde dije yo, espérate, este chavo ya está regresando, está resurgiendo, ¿no? Y posteriormente regresé a Hush, que aquí en México Televisa hizo una edición de pasta dura en blanco, negro y medios tonos. Así a puro lápiz. Esa edición me quedé, caray, qué bonita edición. Y bueno, ya ahora actualmente ya han sacado todavía una versión más agrandada y ya a color. Han sacado por lo menos 2 ediciones que vale la pena tener de Hush. Y sí es una obra grande, ¿no? Y sobre todo, hasta parece que está guionizada por otra persona, ¿no? Porque a Jeff Loeb lo he visto principalmente en trabajos con este otro que dibuja Tim Sale. Tim Sale, exacto. Y como que sí se nota, ¿no? Cómo el guionista se mimetiza un poco con el ilustrador a un grado que no los ubicas ya separados, ¿no? Pero aquí con Jim Lee como que el guionista se transforma para adaptarse al dibujante, ¿no? Y sí es muy buena obra. Sí es de lo contemporáneo de Jim Lee. Yo diría que Batman y Robin y Hush están entre sus mejores. Ya, yo creo que posteriormente a eso, pues yo lo que le conozco es Justice League, Superman y Suicide Squad. Y de los 3 no llego a las librerías, los leo y los dejo en su lugar. La verdad es que no les invierto un peso. No, es que están totalmente en su zona de confort. Fíjate que con lo de Hush, a mí me pasó que ya ves que un poquitito antes de que llegara a DC Jim Lee, había hecho en Wildstorm un cómic que se llamaba Divine Right. Uh-huh. Y Max Paradox o algo así creo que se llamaba el protagonista. De un chavo que de repente tenía poderes, que tenían que ver con el universo, pero también con los ángeles. Como que a Jim Lee le llama mucho la atención eso de los ángeles y los demonios. Y no sé, se me hacía muy aburrido el cómic. El dibujo está así como totalmente el Jim Lee en su zona de confort, con los personajes dibujados siempre desde los mismos ángulos.
Las viñetas igual, desde los mismos, del mismo punto de vista que siempre saca Jim Lee. No sé, se me hacía un cómic aburrido. Y cuando llega lo de Hush, yo sí me quedé así de, puta, pues es que Jim Lee ahorita anda como en su zona de confort. Y ves las primeras páginas, y dices, no juegues, porque para empezar los flashbacks les metía lápiz, ¿no? No dejaba que lo entintaran ahí. Metía como acuarela, empezó a experimentar muchísimo. Me imagino que le pidió a Scott Williams igual que de repente metiera así como, no sé, como manchas. Estaban como inspirados, como que tenían ganas de decir, aquí estoy de nuevo, de poner así el pie sobre el piso fuerte o el puño sobre la mesa, ¿no? Y que todos se dieran cuenta de que, ¿sabes qué? Aquí estoy. Soy Jim Lee, les voy a enseñar lo que puedo hacer. Y sí, ¿no? El montón de detalles en los edificios. El Batman me acuerdo que traía así como que sus lentes con tecnología y veías así los detallitos, ¿no? Y decías, no juegues, o sea, todo lo que está poniendo aquí Jim Lee. Y igual estoy totalmente de acuerdo contigo. Luego vino esa serie de Superman con Brian Azzarello, muy rara, con un guión así extraño que metían como que religión y como que política y no sé, aburridísimo. No aprovechó a Jim Lee, que seguía en un buen momento del dibujo, pero la historia no le ayudó. Y luego, como bien dices, lo de Wildcats, lo de la Liga de la Justicia, lo del Escuadrón Suicida, ya sí totalmente otra vez en su zona de confort. Y lo que te digo que no me gusta es que en su papel de editor se ha dedicado mucho a diseñar a los personajes y todo se nota que los diseños los hizo Jim Lee. Y entonces no le das esto que por ejemplo tenía con Claremont, de que cada personaje tenía su propio traje y tenía que ver como con el título o el dibujante que estaba en el título específico, que cada personaje se viera como que es de un personaje, de una historia diferente, de un diseño diferente. Y aquí todo parece que lo hizo Jim Lee, que les dio la pauta así a todos los dibujantes de que todo se tiene que ver así. Y entonces hace este grafismo en DC Comics ahorita que todo se ve como igual. Y los cómics todos tienen como esta estructura de que todo se tiene que ver de la misma manera, narrado de la misma forma. No sé, ahorita DC pasa por esto de que todo se tiene que ver como muy chisporroteante. Y como que han dejado las historias y los guiones así a un lado. Y ya sabemos que pues el que está detrás de todo eso es Jim Lee, justamente. Que como que la parte gráfica le interesa mucho, pero la parte de las historias como que siempre le ha valido un poco. Y no sé, igual se ha metido con lo del cine, porque si ves muchas de las series o de las películas, uno de los productores ejecutivos pues es Jim Lee. Y no sé, tampoco como que no ha sabido ejercer su voz o el poder que tiene con la parte de las historias, de los guiones. Y eso es lo que es la parte que te digo que de Jim Lee que no me gusta, que se va todo como al espectáculo y las raíces, las bases no las alimenta. No sé qué te parezca a ti. Sí, comparto contigo esa idea. Inclusive tirándole todavía un poquito más de leña al fuego, te diría que este rollo que tiene de utilizar su nombre para destacar los títulos me parece a veces hasta irrespetuoso, ¿no? O sea, hay veces que ni siquiera se queda un arco completo de historias, ¿no? O sea, te comienza un título, te encandila a la gente y de ahí abandona, ¿no? Sí, como que siempre deja clones a su espalda, ¿no? Sí. Lo ha hecho hasta en el propio Wildcats, ¿no? Cada vez que quiere inyectarle como que vida nuevamente al título, regresa, hace 2-3 números, algunos proyectos, algunas portadas, ya lo encamina para alguien más, ¿no? Yo nada más estoy esperando a ver en qué momento abandone cualquier nuevo proyecto que tenga ahorita. Ya abandonó, creo que Suicide Squad, ahorita no sé en qué rollo anden. Creo que ahorita iba a ser nuevamente Superman con este guionista que viene de Marvel, ¿no? Sí, en Action Comics con Brian Michael Bendis. Exacto. Pues yo lo único que espero de que haga con Bendis sean a lo mejor 3-4 números y ya de ella haga otra cosa. Creo que para él ya no es tan elemental el dibujar, ¿no? O sea, él realmente ya no vive tanto de dibujar y esa es la parte que es como triste, porque supongo que hizo un trabajo excelente en los 2 títulos de Batman, porque
era trabajar por primera vez con esos dos grandes guionistas. Y dos, porque también era la primera vez que dibujaba Batman, ¿no? Entonces como que había ahí una onda que le exigía cierto compromiso, cierta entrega, ¿no? Eran proyectos limitados con un inicio y un fin, no eran una miniserie, no eran parte de un título continuo. Entonces como que el rollo de él ya no son los títulos continuos, como que a él dale una historia de 140 páginas y a ver qué puede hacer con ello, ¿no? Creo que le va mejor así. Sí, de acuerdo. Pues Mauricio, yo creo que ahí terminamos este episodio. Ahí prácticamente nos echamos, en resumen, la carrera de Jim Lee, con sus altas y con sus bajas, con sus virtudes, con sus defectos. Pero es uno de los grandes artistas del cómic, y como ya lo mencionó Mauricio, a él le debemos que haya toda esta diversidad de títulos en la historia de la historieta, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo. Pues le debemos muchísimo a Jim Lee. ¿Con qué quieres concluir, Mauricio? Si hay alguien tan que pueda tener ese poder de convocatoria tan grande como el que tiene Stan Lee, es Jim Lee. Justamente pareciera que el apellido Lee es sinónimo de éxito. De éxito. Y de verdad que son pocos los nombres que desarrollen esa expectativa de grandeza en los títulos de historieta. Yo estoy totalmente seguro que este cuate como artista ha cambiado no solamente el panorama de los cómics, ha cambiado también a los artistas, ¿no? O sea, ha cambiado la forma de hacer cómics. Entonces es alguien que vale mucho la pena leer, más que por sus guiones, leerlo por la cuestión gráfica. O sea, hay mucho de su talento, mucho de su crecimiento se puede ver a través de sus cómics, y son en verdad dignos de estudio, dignos de análisis. Cualquier persona que quiera llegar a ser un gran dibujante, creo que debería tomarse en serio un tiempo para revisar el trabajo de este artista. Sabemos que hay otros artistas que también vale la pena ver, pero me parece que Jim Lee es obligado por la cuestión de que no solamente es alguien que conecta fácilmente con la gente, sino que también tiene un estilo que es tan complejo y al mismo tiempo lo hace ver tan fácil de realizar, que sí, nuevamente, guardando las distancias, te diría que es una sensación similar a la de cuando vi por primera vez los dibujos de Jan Guirao Moebius, ¿no? Es decir, Moebius de repente tenía unas viñetas o unos dibujos que tú decías, no manches, están bien simples, ¿no? Pero había cierta complejidad en lo sencillo que parecía, que era dignos de quitarse uno el sombrero, ¿no? Jim Lee también tiene muchas cosas así, dibujos que hacen 5 minutos y tú dices, caray, pues realmente lo hace ver muy fácil, pero en realidad no lo es. Uh-huh. Pues fíjate que yo voy a concluir diciendo, me uno a tu conclusión, estoy de acuerdo en muchas cosas de las que dices. A Jim Lee se le sabe que es un tipo muy educado, muy agradable, se lleva bien con muchísima gente. Pues ya vimos que es un muy buen hombre de negocios, cómo ha sabido manejar su carrera de tal manera que ahora tiene un puesto importante, ¿no?, en la industria del cómic en Estados Unidos y del mundo, por supuesto. Es el que lleva de repente a cabo ideas como, por ejemplo, de las últimas. A él le debemos que haya invitado a Enrico Marini, autor de cómic europeo, a dibujar a Batman. Él fue el quien lo recibió y lo estuvo paseando ahí en los estudios Burbank. En los estudios en Burbank de DC Comics. Ahí estuvo el buen Enrico Marini junto a Jim Lee. Y decíamos que, aparte, él es de esta gente que le gusta ayudar a otros artistas que vienen. Y sobre todo, y ya de manera personal, pues obviamente los que leíamos cómics en los 90s y que queríamos hacer cómics, todos pasamos por nuestra etapa de Jim Lee. Yo pasé por mi etapa de Jim Lee. Emulaba sus poses, sus achurados, sus texturitas en mis propios cómics que hacían con libretitas y con hojas de papel bond. Y pues obviamente, ¿no?, es uno de los maestros de quienes yo aprendí a dibujar, a hacer cómics.
pasé por esa etapa en la que me fijaba cómo trabajaba él y trataba de pasar por esa misma veredita. Y pues nada, es uno de los grandes y hemos dedicado aquí este episodio de Jim Lee en el Tonight Podcast. Mauricio, ¿dónde pueden contactarte? Todavía no pueden contactarte. Seguramente para cuando este capítulo salga al aire, ya tendrán donde contactar. Ah, perfecto. Lo colocaremos al pie de este video. Perfecto. Pues ha sido todo, amigos. Yo soy Miguel Ángel Hernández y Pollicio nos va a mandar a la música. Se ha terminado este episodio. No se pongan así. Recuerden que el siguiente domingo tenemos otro gran episodio aquí en el Tonight Podcast. ¿Y qué es lo que vamos a tener el siguiente domingo, Pollicio? Frank Frazetta. Sí, señor, nos vamos con un programa especial dedicado a ese autorazo. Fíjense, ahora vamos a poner dos al hilo, ¿no? Porque este tocó de Jim Lee, el siguiente toca de Frank Frazetta. Así que no se lo pueden perder. De verdad que fue un gran programa. Es un gran programa el que van a poder escuchar. Es que yo digo fue porque pues ya lo tenemos ahí listo en el horno para dejárselos el siguiente domingo. Nuestras páginas en Facebook, en YouTube, en iTunes y en iVoox nos encuentran como Tonight Podcast. Así, sin dejar espacios, por favor denle pulgar arriba, manita arriba, estrellitas, comentarios, suscríbanse si aún no lo han hecho, ahí está el botón de suscripción, me gustan, todo es bienvenido. Por cierto, les agradecemos mucho a los nuevos suscriptores por estar aquí escuchando el Tonight Podcast, por estar escuchando y viendo el Tonight Podcast, a la gente que nos ha puesto reseñas en iTunes, muchas gracias, a los que nos comentan, a los que nos mandan mensajes, nos mandan muchos mensajes también, a los que comparten nuestras publicaciones, de verdad se los agradecemos muchísimo. El Facebook de nuestro señor productor de Pollicio lo encuentran así tal cual como Pollicio, donde hay muchos chistes por ahí. El Facebook de un servidor es Miguel Ángel Hernández Art, donde subo mis trabajos como autor de historietas. Y por cierto, ahorita tenemos la promoción de que por 25 pesos se les puede mandar, eso es lo que cuesta la paquetería, para mandar cualquier ejemplar, ya sea de Monstruos de Vapor o de Astronautas Mexicanos o ambos. Si a cualquier parte de la República Mexicana cuesta 25 pesos el envío más el costo de la revista. Monstruos de Vapor está en 200 pesos y Astronautas Mexicanos está en 80 pesos. Ahí pueden pedir las dos o pueden pedir el número que les haga falta, ya sea de Monstruos o de Astronautas, más los 25 pesitos de envío. Esto solamente es válido en México. A quien haga su pedido se le regala en una cartulina opalina tamaño carta el dibujo de su personaje favorito, solo la figura, solo el personaje, no hay fondos, solo la figura, y la figura es previamente grabada, se graba durante, pues mientras lo estoy dibujando, y eso lo vamos a poner en YouTube para que vean el proceso de cómo se hace la ilustración que ustedes pidan del personaje que ustedes deseen. Nada de pornografía, aquí, porque si no nos banean ahí en YouTube, no se puede. Y pues nada más, en Twitter me encuentran como Miguel ANGH y en Instagram estoy como Miguel Ángel HDZ Art. Así todo sin dejar espacios. Y pues eso, muchas gracias por estar de vuelta aquí con nosotros para estar escuchando la cuarta temporada, el comienzo de la cuarta temporada del Tonight Podcast. Ahora sí, muchas gracias por vernos, muchas gracias por oírnos y nos vemos y nos oímos el siguiente domingo. Chao.